Bien amigos, hoy empezamos nuestro cuarto capítulo del programa De lo Común y lo Corriente, un programa entre la radio comunitaria del barrio Franklin y la Feria de Arquitectura, ¿no es cierto?, del equipo curatorial de la 21 Bienal de Arquitectura, la Bienal del año 2019. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de la Feria Libre de Arquitectura, para activar un espacio que es de todos. Entre el 3 y el 27 de octubre, el barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago, acercando la arquitectura a la ciudadanía con cerca de 200 actividades en Matadero, Teatro Huemul, Persa Víctor Manuel. Al mismo tiempo que es primera vez, ¿no es cierto?, que se desarrollará en las ciudades de Iquique, Puerto Montt y La Serena, simultáneamente. Perfecto. El capítulo de hoy está dedicado a conversar la relación que se establece entre la ciudad y la mujer. Junto a nuestras invitadas abordaremos el tema de cómo las mujeres viven en su día a día en la ciudad, cuáles son sus principales problemas y cómo la Feria Libre de Arquitectura pretende entregar un espacio para reflexionar acerca de estos temas. Y ahora vamos a pasar a las invitadas. Paola Girón. Buenas tardes. Urbanista, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorios, profesora asociada del Instituto de Vivienda y coordinadora del programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, coordinadora del proyecto Fondesit, situando el conocimiento urbano, que es necesario, ¿no? Y también nos acompaña de la Feria Libre de Arquitectura del equipo curatorial Beatriz Coefé, arquitecta, co-curadora de la 21 Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, especializada en gestión de proyectos de promoción de la arquitectura y participa en el grupo Arquitecta Caliente desde Mitos Arquitectura. Grupo Arquitectura Caliente desde el año 2012, coordinadora de extensión y difusión de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y directora ejecutiva del estudio preliminar del Centro Nacional de Arquitectura. Invitadas a tomarse los micrófonos y empecemos a hablar ya del tema que nos convoca. ¿Es distinto habitar la ciudad para las mujeres que para los hombres? Sí, pues definitivamente es muy distinto. En general, las mujeres tienen distintas responsabilidades y distintas formas de habitar la ciudad. En ese sentido, no estamos hablando de un grupo de mujeres, sino que de muchas mujeres, y las mujeres habitan de manera distinta. No todas las mujeres habitamos la ciudad de la misma manera. Si tenemos hijos, si cuidamos a alguien, nuestros recorridos cotidianos son muy distintos. Hacemos distintas cosas en la ciudad, nuestros cuerpos tienen distintas vulnerabilidades en el espacio, así que la forma en que nosotros habitamos cotidianamente en la ciudad generalmente es distinta, sobre todo en términos de nuestros cuerpos en el espacio. Quizás para los hombres es menos problemático que para las mujeres, somos más violentadas en el espacio en general. Sí, y tratando de complementar un poco lo que dice la Paola, es también porque durante siglos la ciudad y las regiones y los países fueron diseñados por hombres y bajo como ciertas visiones de masculinidad que de alguna forma van marcando cierta segregación y discriminación hacia la mujer. Y en ese sentido la forma de habitar de nosotros también es más compleja porque se suman una serie de variables que hacen que la movilidad sea mucho más compleja para las mujeres, y debido también a que durante mucho tiempo y hasta el día de hoy las mujeres tienen una sobrecarga laboral no solo profesional, sino que cotidiana en sus casas, mayor a la de los hombres, y por lo tanto hay mucho más obstáculos por ejemplo, en términos de transporte cuando la mujer se quiere desarrollar profesionalmente. Normalmente se ha diseñado el transporte pensando en una forma de movilizarse linealmente, como pensando de que los traslados son de casa al trabajo, pensando también en que en la casa hay alguien que cuida de todo y el trabajo va solamente una persona, uno de las componentes de la familia. Cuando ese tipo de dinámica ya no es la misma. Entonces hay como una cierta
diseño de la ciudad pensado en unas dinámicas que son antiguas. Y eso en el fondo complejiza la forma de vivir para las mujeres. O quizás no solo son antiguas, sino que la ciudad está diseñada de una manera funcional. En un lugar está la residencia, en otro lugar están los lugares de trabajo, asumiendo que la forma en que nosotros habitamos es de la casa al trabajo, como la producción de la sociedad tiene, la ciudad está diseñada en función de eso. Y generalmente, como dice Beatriz, está pensada esa de la casa al trabajo generalmente, o tradicionalmente han sido los hombres los que hacen ese viaje en la ciudad. Entonces, nuestra vida cotidiana, lo que nosotros hacemos todos los días, no es solamente de la casa al trabajo. Vamos a dejar a los niños al colegio, o vamos a comprar, o hacemos muchas cosas, no solamente vamos a trabajar. Y esa forma de pensar la ciudad de una manera que se habla como de patriarcal, es decir, para los hombres que se mueven de la casa al trabajo, no se relaciona con la forma en que el resto de la sociedad, no solamente las mujeres, pero muchas personas tienen vidas mucho más complejas que de la casa al trabajo. Estas complejidades no son complejidades antiguas, son recientes, ¿no es cierto? Cuando la mujer aparece en otra condición política, en otra condición económica, porque cambian los paradigmas, ¿no es cierto? La ciudad no está hecha para todos, entonces. No, pues las ciudades no están diseñadas para todos. Las mujeres en general sí han tenido roles importantes, pero generalmente han sido o escondidas, o segregadas, o dejadas al interior de la casa, o no reconocidas en su rol más político. Y en ese sentido, esto cuando las mujeres empiezan a votar, a salir a trabajar, a tener un mayor rol en la sociedad, entonces las dinámicas van cambiando. Y en ese sentido la ciudad y la planificación urbana no se ha vinculado, no se ha evolucionado al mismo ritmo que se ha evolucionado la sociedad. Ahora uno pensaría que habiendo más mujeres diseñando la ciudad, como que estos temas se resolverían, pero en mi opinión es un tema que va mucho más allá, va más allá de tener más arquitectas o no, porque incluso ahora las nuevas generaciones son más arquitectas que arquitectos. Y yo creo que tiene que ver que también hay menos mujeres en cargos como directivos y políticos que puedan en verdad generar ciertos cambios como macro en la ciudad y no solo micro del diseño de la casa, que también tiene que ver mucho con un modelo patriarcal, pero con diseño de la ciudad en sí y del país en sí, o sea, y para eso se necesita como presencia femenina en más ámbitos que solo el de la arquitectura. Sí, quizás lo que plantea una mirada como más feminista del territorio de la ciudad es replantear las formas que habitamos y reconocer esas formas complejas de habitar, que no solamente tiene que ver con diseñar un poquito mejor, sino replantear la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres, las distintas tareas que tenemos en la sociedad, cómo reproducimos la vida, empieza a ser más complejo. Y en ese sentido, no solamente la ciudad tiene que replantearse, sino la forma en que la sociedad se relaciona. Y nuestro modelo de desarrollo, en ese sentido. Si nosotros solo vamos a trabajar o a diseñar la ciudad para producir más económicamente, no es suficiente para la sociedad que estamos viviendo. Hay que complejizar mucho más esa forma de entender nuestra sociedad. Acá voy a salir un poco de la estructura que tiene el programa, pero voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos de género que ocurre en el barrio. Hay un tiempo, ¿no es cierto?, que queda entre medio para las comunidades, para su desarrollo. Y vemos que en estos espacios las mujeres les complica hacer un trabajo comunitario para el desarrollo territorial, precisamente por lo que ustedes comentan, por los tiempos que le queda del trabajo, el tiempo que le queda en la casa. Y hay un intermedio que la mayoría de las comunidades utilizan, que es como de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. También en ese sentido, claro, se vuelve complicado para que la evolución de los territorios y el tiempo de las mujeres en la organización para que esto cambie, ¿no es cierto? Sí, pero lo que, por ejemplo, en casi todas las organizaciones de la vivienda están lideradas por mujeres. En todos los grupos de allegados, de comités de vivienda, en general son las mujeres las que participan. Y en ese sentido se nos estira mucho más el chicle. Entonces, además de estar en cuidados domésticos, además de salir a trabajar, estamos además en labores comunitarias. Y eso lo hace mucho más complejo. Pero la pregunta es, ¿dónde están los hombres? ¿En qué momento los hombres se hacen más presentes? Y probablemente sean en relaciones más políticas.
aunque las mujeres están tomando mayor liderazgo en ese sentido, pero es fundamental el rol que hacen las mujeres en la vida cotidiana, a pesar de las pocas horas que tienen. Sí. Pero dentro de la construcción social, ¿cómo se construye en la sociedad, en las relaciones, en la comunicación? Nos hemos dado cuenta acá en la radio que uno de los grandes paradigmas del desarrollo de una ciudad es la comunicación. ¿Tiene que incidir la mujer entonces en la forma en que nos comunicamos? No solo en la forma que nos comunicamos, es en todas las áreas del vivir, es en todo, ¿no? Es como es la relación, esta es una visión relacional de hombres, mujeres, niños y niñas, adultos mayores, no es solamente mayor presencia. Sí, y yo creo que lo bonito como de estar hablando ahora de mujer y un poco de feminismo es que el feminismo en sí como que no solamente aboga porque las mujeres estén mejor en la ciudad, sino que toda esta como una mejor planificación, que no haya segregación en la ciudad, no solo beneficia a las mujeres, sino que como a la ciudad, a la ciudadanía en general. O sea, como que esas problemáticas que tienen estas mujeres con las que ustedes trabajan, no son problemáticas que solo afectan a ellas. Si, por ejemplo, se mejora la seguridad en un barrio, no solo se ven beneficiar a las mujeres, sino que los niños, los adultos, mayores, etcétera. Entonces, lo bonito de esto es como que hacer una mujer, o sea, una ciudad pensada para la diversidad o con perspectiva de género, es una ciudad mejor en todos los ámbitos. Yo creo que eso es lo bonito. Ahora eso también requiere un cambio cultural importante, porque que las mujeres no puedan participar porque tienen muchas labores en la casa, no depende solo del diseño de la casa o de la ciudad, sino que también de las estructuras sociales que hay dentro de las relaciones sociales dentro de la casa, del hogar, la división de responsabilidades, etc. Ustedes como usuarias de la ciudad, ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen de la ciudad? Van variando, varían de acuerdo a las horas del día, varían de acuerdo a los días de la semana, y las estaciones, va variando. No es lo mismo para una mujer, y también van variando de acuerdo al ciclo de vida. Entonces, cuando yo estaba embarazada, por ejemplo, habían otras dificultades de estaciones de metro sin escalera, o gente que no ayuda en la micro, o cómo caminar con el coche. Las calles no están diseñadas, no están pavimentadas muchas veces para andar con guagua, el torniquete de la micro que no se puede pasar. Pero también hay otras situaciones. Por ejemplo, yo no saldría a las 3 de la mañana sola en el centro de Santiago, me daría miedo, porque me pueden violar, me pueden robar, me pueden acosar, y todas esas cosas son cosas que nosotros enfrentamos todos los días. Probablemente un hombre no se cuestione salir a las 3 de la mañana de noche, no sea tema. Bueno, también tiene que ver con en dónde vives, dónde trabajas, los trayectos que tú haces. Como tampoco se puede hablar de que en todas partes uno tiene obstáculos o miedo. Depende mucho de las comunas, por ejemplo. Hay comunas en las que uno siente más temor que en otras. Hay barrios específicos en comunas en que uno siente más temor que en otros. Entonces, también hay como situaciones muy específicas que ni siquiera hemos mapeado, no hemos podido ni siquiera visualizar, en que uno siente más temor o por ejemplo, lo mismo de la segregación, vuelvo al tema, porque es súper relevante al momento en que uno quiere trabajar, el tema del transporte y lo que uno dispone de tiempo para llegar a su trabajo. O sea, para muchas mujeres la dificultad de salir de sus casas va más allá de dejar a los hijos con alguien o no. Es como cuánto tardas, cuánto pierdes de tu vida en ese camino al trabajo. Claro, nosotros observamos, por ejemplo, que las barreras en la ciudad en parte son barreras físicas. Hay efectivamente problemas con la materialidad de la ciudad, pero también hay barreras económicas que no nos permiten, por ejemplo, si puedo o no andar en auto, si puedo pagar el tago o no, si me alcanza para andar en micro. También hay barreras organizacionales, es decir, si yo tengo que ir a dejar a mi hija al colegio en la mañana y luego tomar una micro, no puedo llegar a mi trabajo probablemente a la hora que me exigen. Hay barreras institucionales también. A mí me encantaría, por ejemplo, hay gente que dice, me encantaría que el colegio estuviera cerca de mi casa, pero si no hay colegios, o si los colegios que están cerca no son buenos, o no son lo suficientemente grandes para acoger la diversidad que uno está buscando. También hay barreras de tiempo, hay distintas barreras que vamos observando y no son solo físicas, son la manera en que se estructura el territorio nos hace enfrentar, y dependiendo, si yo soy mujer embarazada, probablemente sea distinto a una joven de 20 años que no tiene cuata. Entonces, sí, van variando. Entonces no es una barrera, sino es una multiplicidad de situaciones que se van superponiendo en la ciudad constantemente. Estamos conversando en el programa de lo común y lo corriente. Estamos con Paola Girón,
y con, ¿sí lo dije bien? Sí. Sí, y Beatriz COEFE. Beatriz, los felicito como grupo curatorial porque pudieron hacer esa integración, ¿no es cierto? Que hay un grupo de hombres y mujeres que están realizando esta bienal. Hicieron una charla informativa en nuestro Centro Cultural Carol Ursúa. ¿Me podías indicar qué se conversó ahí y poder informarle también a la comunidad? Sí, brevemente. Bueno, esto es parte de es una asamblea informativa un poco cúlmine, porque ya llevamos varias actividades previas en el barrio que lo que pretenden es no solo informar, sino que tener cierto feedback y retroalimentación del barrio, de cómo las dinámicas del barrio, de cómo ellos se expresan, o sea, ustedes se expresan y cómo pueden estar más abiertos también a este tipo de actividades y no ser como unos invasores con la Bienal. Y en el fondo la asamblea informativa, tras varias reuniones conjuntas de vecinos, nos dimos cuenta que ya había que exponerles a un mes de la Bienal, exponerles todo lo que se iba a hacer, las fechas, los lugares, y un poco las implicancias que tiene esto en el barrio. Y lo que, bueno, de los resultados de esta asamblea y de lo que fue súper positivo es entender que el barrio no solo se rige por dinámicas digitales, que son las que normalmente nosotros, como gente bastante joven, tratamos de manejar muy bien, que son todas las redes sociales, las páginas web, etcétera, sino que el barrio funciona a través de lo análogo, que es muy bonito, y es un poco volver atrás, a como esa difusión más del panfleto, del afiche pegado en el muro, y de alguna forma vamos a intentar en el poco tiempo que queda de volver a ese tipo de difusión. Claro, el soporte ahora de la ciudad. Sí, claro, la ciudad, y volver como a mirar, mirar las calles, los muros de las calles, que es algo que caminar, que es algo que la gente del barrio acá lo hace y lo pide. Así que vamos a intentar de recuperar esas opiniones. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Sí. Díganle al alcalde que venga personalmente a invitar a todos los vecinos. Esa es la mejor política que puede existir. Perfecto. Le vamos a decir. Amigos, vecinos, estamos en el programa de Lo Común y Lo Corriente. Estamos con Paola Girón, urbanista, y Beatriz COEFE, arquitecta. Vamos a pasar a un tema que ya es legislativo,
algo ya, un avance que no es cierto que se ha hecho con respecto a este tema de género. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúan el avance realizado por la ley de acoso callejero, promulgada en mayo de 2019, que establece que son delitos las grabaciones de abuso sexual por sorpresa como las tocaciones y pueden ser castigados con cárcel, además de tipificar los silbidos, persecuciones o exhibicionismo como faltas? Bueno, yo creo que es muy pronto para poder evaluar, esto se aprobó hace poco, es yo creo que el movimiento para llegar a esta ley ha sido muy importante porque desde el año pasado también se ha permitido visibilizar la complejidad que es para las mujeres estar en la calle. Y eso yo creo que la OCAC ha sido bastante importante para poner en discusión estos temas, y las mujeres se cansaron también de no poder salir y no poder estar cómodas en la calle. Pero como se ha promulgado hace poco, la ley también requiere de financiamiento para poder dar a conocer esto y poder explicar mejor en qué consiste y poder implementar ciertas operacionalizaciones para esta ley, cómo la gente conoce esto, cómo se cambia la cultura de usar la calle, se cambia la cultura de no tener que estar con miedo para salir a la calle. Entonces hay algunas cosas que hay que empezar a cambiar. Nosotros, me acuerdo hace poco, estábamos en unos talleres en Independencia, y los niñas se quejaban de los maestros de la construcción que les chiflaban y les decían cosas en la calle. Y eso es algo que ya no se puede hacer. Entonces ya se puede multar y se puede multar a la empresa constructora si es que sus trabajadores están acosando en la calle, por ejemplo. Claro, por un lado me parece en lo personal como una pena que tengamos que hacer una ley para como visibilizar esto, porque algo que en otros países ni siquiera sucede. Pero por otro lado, qué bueno que de alguna forma esta es una señal de que hay algo malo, de que hay algo que está súper naturalizado y de pronto nos dimos cuenta que no está bien. Y las mujeres sacaron la voz y empezamos a penalizar un poco esto. Ahora, la forma de cómo se aplica esta ley, de cómo uno puede denunciar, también no está muy visibilizado. Yo creo que ahí hay como una necesidad que todavía no se ha cubierto. Pero eso me parece como una muy buena señal. Parece ser que lo más complicado dentro de todas las políticas son los cambios culturales. A veces las leyes no alcanzan a hacer cambios culturales. ¿Hay algo más por hacer respecto a la ley de acoso callejero? Pero, por ejemplo, ¿cómo educamos a nuestros niños frente a esto? Este es un tema fundamental. ¿Cómo se explica esto? Que no es violentar a una persona. Entonces, eso implica cambios desde, no sé, como de los 5 años, desde que entran al colegio, de poder socializar de una manera distinta, empezar un trato distinto, no permitir que sucedan ciertas cosas. Entonces, o hablarlas. Yo creo que comunicar qué implica, como lo mal que le hace a una persona cuando te molestan tu cuerpo, te tocan, y eso implica un cambio de la sociedad bastante importante. Y eso no solamente en Chile, esto en América Latina es bastante común. Veíamos la semana pasada que pasan los vagones rosas en el metro de México. ¿Hacia dónde vamos en esa situación? ¿Cómo educamos? Y entonces eso requiere una implementación, no es solamente poner la ley, cambiar la forma en que nosotros nos manejamos como sociedad implica un cambio cultural importante. Y yo creo que eso no solo tiene que ver como con las implicancias personales, como de cómo uno se siente, que también o sea, que es muy relevante, pero también tiene que ver como con el derecho a la ciudad. Cuando existen, por ejemplo, lo que decías tú, lugares donde están construyendo y los maestros empiezan a gritar cosas, lo que están haciendo es en el fondo ir bloqueando espacios para las mujeres y en el fondo eso es súper nocivo para uno porque vas como cerrando calles, es como si estuvieses constantemente cerrando calles y uno no puede pasar por esas calles y en el fondo lo que te están quitando es la libertad de moverte libremente, vestirte libremente y caminar por la calle y por tu ciudad, por tu barrio, como en cualquier otro lugar lo podrían hacer. Y no es solamente las mujeres, también a los niños, las niñas, las disidencias sexuales, toda la diversidad que puede haber en la ciudad está bloqueando el acceso. Entonces, ¿cómo poder educar hacia la posibilidad de reconocer las diversidades que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro territorio en general? En áreas rurales también es complicado. O sea, lo que me parece a mí más relevante dentro de cualquier cambio cultural es la educación de los niños. Indudablemente que el futuro siempre va a estar en ellos, ¿no?
en la forma, en las reformas educacionales que hay respecto a este tema. Claro, ahora yo creo que la ley en ese sentido colabora con la educación, porque en la medida en que de alguna forma la ley atemoriza que las personas, atemoriza a estas personas que normalmente nos violentaban en ciertos lugares, y de alguna forma los niños aprenden de la imagen de los adultos. Y si cada vez los adultos se van un poco controlando, los niños aprenden un poco o sea, ya no van a ver más eso y por lo tanto no lo van a replicar. Lo que me parece positivo, pero falta como toda esta línea del apoyo de la ley a nivel educacional, como educación primaria. Sí, de distintos ámbitos, de los choferes de micro, las policías, los niños en los colegios, los profesores, en las universidades, en los distintos espacios que tenemos. Entonces es bastante más amplio que solamente promulgar una ley, es mucho más complejo, como dices tú, una transformación social, claro, cultural. Sin embargo, tenemos la Bienal en el barrio, ¿no es cierto? Y también tenemos una política de género que vamos a implementar dentro de la curatoría. Sí, o sea, más que una política, porque claramente nosotros no hicimos ningún documento diciendo esto es lo que vamos a hacer en estos porcentajes, lo que estamos haciendo es tener una perspectiva de género desde la configuración de nuestro equipo curatorial, que además no solamente tiene perspectiva de género, sino que también territorial, a involucrar más allá de Santiago, porque Santiago no es Chile, sino que a Vesna como curadora desde Iquique, lo que significa también una conexión como nacional distinta y esfuerzos distintos también, pero también a nivel de programa, porque normalmente el programa de la Bienal estaba como colmado de arquitectos conferencistas masculinos y no muchas arquitectas. Entonces nos vimos un poco enfrentados a esta problemática con la que no estamos de acuerdo claramente y tratamos de planificar la Bienal de una forma como equitativa, con lo que surgen ciertas problemáticas con las que pensamos que no nos íbamos a encontrar. Por ejemplo, que muchas mujeres nos dicen que no, y nos dicen que no porque justamente por las cosas que estamos hablando ahora, porque no tienen con quién dejar a los niños, porque viven solas y no pueden destinar tiempo a charlas. Bueno, yo vine con mi hija hoy día, por eso. Y así, y es súper complejo. Y esto también está basado también en una enseñanza de la arquitectura, el problema que nos encontramos viendo los programas de bienales anteriores de ver a muchos hombres como rockstar, viene de muy atrás. Viene una enseñanza de la arquitectura que siempre ejemplifica con figuras masculinas, con roles masculinos, y que ha cambiado poco a poco, pero todavía no es tan consciente y todavía no es tan fundamental el cambio que ha ocurrido. Entonces, nos ha costado encontrar mujeres dispuestas a estar en las conferencias. Aún así, yo creo que más adelante lo vamos a decir, tenemos algunas conferencistas importantes. Yo creo que el tema de lo común y lo corriente también es bien importante en la Bienal, como qué es lo común y corriente, es lo que vivimos todos los días, en nuestra vida cotidiana, y eso poner en relieve que la arquitectura está preocupada de lo común y corriente es fundamental, no solo de edificios inteligentes y de arquitecturas que quizás tienen que ver con algo más de la muestra, pero lo común y corriente tiene que ver cómo habitamos la ciudad todos los días, que eran las preguntas que tú hacías, ¿no? Como qué pasa con lo cotidiano, con la vida diaria, con vivir el espacio, con habitar este barrio que es tan importante. Y yo creo que ahí es un acierto bien importante que hicieron la curatoría de la Bienal, de poner ese tema en discusión, cómo la arquitectura se preocupa de la vida común y corriente. Bueno, nos ha pasado también en esta invitación que estamos haciendo a nuestros vecinos, es que se dan cuenta que, bueno, les conversamos sobre la vida y les conversamos sobre la arquitectura y se empiezan a dar cuenta que están tan involucrados en la arquitectura de la ciudad cuando se dan cuenta que la recorren todos los días. O sea, no podemos hablar de que parte de la academia, de formación, sino que la arquitectura en la ciudad es algo que es parte de la piel casi, o sea, o como decías tú, que también pueden aparecer anticiudades, ¿no es cierto?, en las cuales yo no circulo o en las cuales circulo, pero esto es de todos los días, o sea, la ciudad es de todos los días, hay un problema de todos los días. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos comunicamos para poder hacer mejor calidad de vida.
Claro, es que la ciudad es desde tu casa hasta lo macro, o sea, hasta la región. Como todo eso define un poco cómo tú habitas. Y el tema de la perspectiva de género y de la diversidad en general es como poder abarcar ese tema desde la casa al barrio, a la ciudad y a la región. Como, es un problema multiescalar. Estamos en el programa de lo común y lo corriente en la radio Franklin y estamos conversando eh, con mi apunte acá, Paola Girón, urbanista, directora del Núcleo Milenio Movilidades y Territorio. Me gustó lo que está haciendo respecto al tema de alfabetización urbana. Y también estamos con Beatriz Coefe, arquitecta, y ella es co-curadora de la 21 Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Entonces, Nos faltan unos si quieres ahora decimos lo de entonces, programa. sobre desigualdad y la política de género. ¿No? La de género, transporte, no la... ¿No? ¿Qué medidas se deben tomar para resolver la desigualdad? ¿Sí? Bueno, Hemos vuelto. Vamos a hablar sobre las medidas que se deberían tomar para resolver esta desigualdad en la ciudad. Hay medidas desde su perspectiva, dentro de su estudio, de cómo se debería abordar esta desigualdad en la ciudad. bueno, nosotros reconocemos que ciudades como Santiago y casi todas las ciudades de América Latina son ciudades segregadas. Eso ya se sabe, sabemos que eso sucede y cómo los ricos viven en una parte y la ciudad está pensada o planificada de esa manera. Pero lo que a nosotros nos interesa es entender cómo se vive esa desigualdad. No solamente es una desigualdad socioeconómica, sino que también es una desigualdad etaria. Los adultos mayores no son parte de la ciudad en general, es una ciudad que no contempla a los niños, no hay espacio para los niños, no está pensada ni diseñada para que los niños puedan estar libremente en la ciudad, tampoco es una ciudad para las mujeres, como hemos visto, y las diversidades de mujeres que hay, no es una ciudad para las disidencias sexuales, también hay desigualdades en términos de quiénes pueden usar y a qué horas pueden usar y cuándo pueden usar. Entonces, hay múltiples desigualdades que estamos viviendo en la ciudad para las personas con discapacidad, como es muy difícil para las personas moverse libremente. Entonces, no es solamente una desigualdad de localización de las viviendas en un lugar, sino que tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana en la ciudad, que vivimos distintas barreras y distintas desigualdades a lo largo de... Entonces, eso implica que no solamente es responsabilidad del Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, sino de todos los ministerios, del Ministerio de Energía, por ejemplo, si ahora se está promoviendo la electromovilidad. ¿Quién va a comprar un auto eléctrico? Gente con plata. ¿A qué va a disminuir efectivamente un auto eléctrico? Probablemente no a la contaminación, son muy pocos autos. Entonces, ¿cómo hacer políticas que vayan más allá de eso? La política educacional, ¿dónde se localizan los mejores colegios? O la política de salud, ¿dónde van a estar localizados ciertos hospitales? Como que es mucho más complejo que lo que hace el Ministerio de Vivienda. Y a veces se le culpa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por todas las fallas que hay en la ciudad, y no es solamente culpa de este ministerio, sino de distintas entidades que están colaborando y sobre todo en el mundo privado también, donde se invierte, donde se mejoran las calidades urbanas en la ciudad. Entonces hay como muchas variables que hay que tener en consideración y no es solamente localizar más viviendas en ciertos lugares, es más complejo que eso. Claro, sin duda es como un problema muy complejo, o sea, que va más allá como de solamente el diseño urbano, tiene que ver con el acceso a los servicios, etcétera, y tiene que ver también, yo vuelvo un poco al tema de lo multiescalar, porque creo también que desde el diseño de vivienda social, que se cometen muchos errores, partiendo porque la vivienda social se diseña para solo un tipo de familia, cuando hoy hay o sea, hay distintos tipos de familias. Y eso afecta directamente al acceso a la vivienda, a quiénes acceden a la vivienda y cómo, y a las posibilidades que tienes de insertarte en ciertos barrios cuando te dan la vivienda en lugares segregados.
Y otro tema tiene que ver también la ciudad y con los tipos de ciudad, y nos encontramos en ciudades, y Santiago específicamente ciudades extensas, que son todo lo contrario a lo que uno debería hacer para ciudades que son integrales y que son equitativas y con perspectiva de género. Por lo tanto, enfrentarse a una ciudad extensa ya requiere empezar a evaluar temas de transporte, temas de acceso a no solo educación, salud, sino que también a espacio público, áreas verdes eh, y otro tipo de infraestructura. Así que, en mi opinión, el problema tiene que ver como desde lo más mínimo, desde el diseño de la vivienda y la vivienda social que se entrega, en su ubicación y en su diseño interior, como el diseño de la ciudad en general, como su planificación. Eso que dice Beatriz es bien importante, de reconocer que no estamos viviendo como siempre. Es decir, no es necesario la vivienda en propiedad, por ejemplo. No es necesario subsidios que solamente nos entreguen una propiedad. También hay posibilidades de arrendamiento, de convivencia de otras maneras, y eso requiere comprender cómo estamos viviendo hoy, que las familias no son papá, mamá y 3 hijos, hay diversidades de formas de convivir y de hogares y de parentescos diversos, y de formas de protegerse y de cuidado que requieren otras maneras de poder entender estas formas de construir ciudad. Y yo creo que eso es súper importante lo que dice Beatriz, como la vivienda unifamiliar que quizás ya no nos sirve, y el concepto de propiedad tampoco nos está sirviendo. Claro, o sea, y no solo eso, sino que también el concepto de propiedad y de una propiedad eterna. En ciudades extensas lo que se da es que las personas cambian también de trabajo, y como cambian de trabajo cambian de cantidad de horas que disponen para ir a sus trabajos o para llegar a las escuelas, ¿no? O sea, hay una dinámica de la ciudad que es distinta a como se veía antes, que la gente permanecía 15 años, 20 años en un trabajo. Ya no se dan ese tipo de constantes, entonces hay que empezar a reevaluar si las soluciones que entregamos a la familia o a las personas más que a la familia son las suficientes. Y por otro lado, muy específico, es que yo creo que también hay un déficit del mapeo de estas situaciones, porque no hemos logrado visualizar las cosas que están pasando en la ciudad o en nuestros barrios, cuáles son las zonas oscuras en los barrios. Si estamos todos conscientes de eso, ¿por qué no hay un apoyo entonces como integral para mejorar esas situaciones, como un apoyo de policías, de, no sé, educativa, de nosotros mismos, de la comunidad en sí, en vez de poner botones de pánico, como entender que quizás son solo unas casas las que sufren más asaltos que las demás? O sea, hay una necesidad como de mapear la ciudad y de entenderla eh, para visualizar esas zonas como bloqueadas para las minorías. Parece ser que la Política Nacional de Desarrollo Urbano, a través de la Planificación Urbana Integral, nos permitiría tener este trabajo, esta mirada integradora de los problemas, de que los problemas no sean sectoriales, sino que las comunidades puedan trabajar con los distintos ministerios, con los distintos gobiernos. Sí, pero yo creo que la Política Nacional de Desarrollo Urbano está bien, está planteada y enuncia la necesidad de integración. Pero eso va para otro tema que la ley de integración social, pero yo creo que hay que ser más precavidos o más, por ejemplo, en la Política Nacional de Desarrollo Urbano se tratan sectorialmente ciertas cosas, aún. Entonces se requiere mayor integración para comprender las problemáticas, ¿no? El tema de género no está incorporado, está recién incorporando, pero se ve el tema de género aparte, de migración, de discapacidad, entonces todavía se requiere, no, se requiere, porque se requiere entender esta complejidad. Yo creo que estamos vislumbrando la necesidad de formas de trabajo interdisciplinario, de colaboración de estos de los saberes. Los habitantes saben también mucho de su ciudad, no somos solamente los expertos los que pueden decidir sobre la ciudad, sino que es fundamental empezar a integrar todos los distintos tipos de saberes que hay sobre el territorio, y eso implica otro tipo de integración, no es esta integración de poner a los ricos al lado de los pobres, es muchísimo más complejo que eso. Bueno, antes de ir cerrando la conversación, muy provocadora, entiendo yo, para la ciudad, porque requiere mucho conocimiento y mucha energía también para poder hacer los cambios. Vamos a enunciar un poco lo que va a traer la Bienal, ¿no es cierto? Esta conferencia magistral de Marta Moreira, ¿está por confirmar? ¿Está confirmada? Está confirmada. Marta Moreira, de Brasil, durante 20 años ha trabajado en proyectos de diferentes escalas, sectores y entornos, incluyendo edificios institucionales, instalaciones sociales e infraestructura urbana.
Su práctica combina un pensamiento reflexivo y un enfoque crítico con el trabajo cultural y académico. También un panel con destacadas mujeres para hablar sobre la historia de la relación entre mujeres y ciudad. La Bienal de Arquitectura y Urbanismo sale por primera vez a la calle con el nombre de Feria Libre de Arquitectura para activar un espacio que es de todos y de todas. Entre el 3 y el 27 de octubre, el barrio Franklin se transformará en el corazón cultural de Santiago, acercando la arquitectura a la ciudadanía con cerca de 200 actividades en el Matadero, en el Teatro Gomburg y en el Persa Víctor Manuel, al mismo tiempo que se desarrollará en las ciudades de Iquique, Puerto Montt y La Serena. Durante los próximos días se liberará la programación completa de la Feria Libre de Arquitectura y se podrán revisar en la página de la Bienal, bienalarquitectura.cl, y también sigan las redes sociales en el Facebook, el Twitter y en Instagram. Beatriz, Paola, sus últimas palabras para el programa de hoy, porque tenemos ya 2 meses ya para seguir conversando de este tema. Sí, en torno a lo que decías de Marta Moreira, sí, estamos como muy felices de decir que tenemos un día que se llama Mujer y Ciudad, en la que va a estar este foro sobre qué sabemos de la historia de las mujeres en la ciudad y cómo ciertos hitos nos van diciendo que la ciudad no, los hitos urbanos en Santiago, por ejemplo, son siempre masculinos, con nombre masculino y nombre femenino. Y Marta Moreira, que más allá de su gran currículum, tiene una obra grandiosa que apela mucho a la diversidad, que es el CESC 24 de Mayo en Sao Paulo, donde mezcla una diversidad de usuarios, de funciones y utilidad que hace del edificio un edificio importante y neurálgico para la ciudad de Sao Paulo. Eso, además de que vamos a tener varias mujeres en conferencias hablando de, por ejemplo, la gestión de la muñeca gigante en Londres y otro tipo de eventos de gran magnitud que hace el colectivo Artichoke. Ese tipo de actividades va a ser súper interesante. Y tengo el agrado de decirles que ya está el programa en line-up, más que el programa, el line-up es quienes vamos a invitar en nuestra página web, así que desde ya la pueden visitar y más adelante les vamos a ir diciendo en qué fecha viene qué persona para que se vayan al programa. Yo quiero agradecer la invitación. Yo creo que es súper importante acercar esta discusión sobre arquitectura y ciudad a los barrios y que ustedes estén tan interesados también en ser parte de la arquitectura, que es para todos, no es solamente para un grupo de especialistas y de arquitectos, sino que tiene que ver con acercarlo al cotidiano vivir, y yo creo que la Bienal en este año va a ser algo distinto, así es que ojalá que todos puedan participar y qué bueno que estén preocupados por los temas de género que son muy importantes hoy en día. Le agradezco su visita, siéntase parte del barrio, viene la Bienal, Gracias. así que vamos a tener harto tiempo para recorrer el barrio. Y a los auditores, nuestra audiencia, invitarlos a este trabajo que se está haciendo entre el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, el Colegio de Arquitectos y todas las colectividades del barrio para tener una mejor ciudad, mejorar nuestra calidad de vida. Así que muchas gracias. Muchas gracias Gracias a ustedes. a ustedes.